Bueno, muy buenas tardes para todos los estudiantes del grado noveno. Hoy vamos a iniciar con el tema de soluciones, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para poder dar inicio a la clase que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, José David, ¿sí observan? Chicos, voy a... Señora. Bueno, listo. Voy a Señora. apagar mi cámara para que de pronto no se afecte ahí cuando se esté grabando. Entonces, bueno, antes de mirar, es una disolución. Bueno, José David, ¿qué observa usted ahí en esa imagen? ¿O quién me quiere decir qué se está mostrando en esa imagen? ¿Aceite? Bueno, podría ser aceite. Es una sustancia. Digamos que no podríamos saber exactamente si es aceite. Podría ser aceite o podría ser alguna otra. ¿Qué dicen ustedes? Observamos digamos tres Erlenmeyer en donde ahí puede ser la misma sustancia o pues pueda que no, pero en el primer Erlenmeyer, ¿cómo se observa esa sustancia? Está muy ¿qué? Está mucho más que más clara, ¿no es cierto? A medida que pasamos, digamos, al siguiente instrumento, al siguiente Erlenmeyer, ya esa sustancia ya coge un color un poco más fuerte y la última de un color mucho más fuerte, ¿no es cierto? Entonces podemos mirar, podemos observar que ahí podemos tener la misma sustancia, ¿sí? Pero eso depende, digamos, como de la concentración de esa sustancia. Por ejemplo, digamos que no sea aceite, sino sea agua panela. En el primer vaso, ¿le falta qué? En el primer vaso, ¿qué le faltaría? ¿Más panela? Más panela, ¿no es cierto? O sea que esa sustancia tiene poquita panela. En la segunda, en el segundo vaso, digamos que se le ha echado un poquito de más panela y en la última ya tiene más color porque se le ha echado más panela. En este caso, si estaríamos hablando de agua panela, tendríamos cuántas sustancias mezcladas. El agua y la panela, ¿no es cierto? Dos, el agua y la panela. Estaríamos mezclando dos sustancias. Y en eso estamos formando una que ustedes creo que ya por allá en grado séptimo vieron, o en grado sexto, vieron algo que se llama una mezcla, Homogénea. ¿no? Una mezcla. Y hay dos tipos de mezclas. ¿Quién se acuerda? Heterogénea y homogénea. Homogénea y heterogénea. Según estas imágenes, este tipo de mezcla, ¿cuál sería? Homogénea. Homogénea. ¿Por qué será homogénea? ¿Qué se acuerdan ustedes? Porque todo está bien mezclado y no se ve la diferencia de las dos sustancias. Exacto. En una mezcla homogénea yo no observo de qué está compuesta, digamos, esa mezcla. Yo no puedo observar sus componentes a simple vista. Para poder saber de qué sustancia estamos hablando, ¿qué tendríamos que hacer? Probarla, ¿no es cierto? Para saber si realmente es agua panela o sería otra sustancia. Entonces, el tema que nos corresponde para este periodo son las disoluciones químicas, que es lo mismo hablar de soluciones. Dice, una solución o una disolución es una mezcla homogénea, o sea que una solución es una mezcla homogénea. ¿Qué características tienen esta mezcla homogénea? Las sustancias que están combinadas poseen la más alta fuerza de cohesión y se distribuyen de manera uniforme. Por eso yo no puedo observar sus componentes a simple vista. Y se están formando en este caso una sola fase, a diferencia, por ejemplo, de las mezclas heterogéneas. Eso es lo que vamos a trabajar en este periodo, las soluciones químicas o soluciones que son las mismas mezclas homogéneas. Aquí en esta imagen, dice, en las mezclas homogéneas no se pueden distinguir sus componentes.
Entonces, yo tengo en la primera imagen que estamos mirando, en la primera imagen que se observa, en esta que Café. observamos aquí, un café, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué podríamos estar observando? En la segunda Una imagen. sopa. Sopa. Bueno, puede ser una sopa. Y en esta imagen, Un jugo. Limonada. ¿será limonada? Naranja. Naranja. Un jugo de naranja, ¿no es cierto? Aquí podría ser café o podría ser, digamos, chocolate. Ahí sí tendríamos que mirar o probar para poder saber qué sustancia es, Escoger. ¿no es cierto? Pero a simple vista podríamos decir que es café. El café es una mezcla homogénea. Esa mezcla homogénea está compuesta por varias sustancias. En ese caso, el café está compuesto por ¿qué sustancias? Esa mezcla de café. Por agua, ¿cierto? Por agua y Café. chocolate. Si estamos hablando de café, pues sería el café, el agua y el azúcar si necesitamos echarle azúcar, ¿sí? O si es chocolate, cambiamos el café por el chocolate, pues lo mismo. Si mezclamos esas sustancias se forma una solución y esa solución yo no puedo observar, digamos, sus componentes. En la segunda imagen se puede observar una sopa de tomate. La sopa de tomate puede estar formada por varias sustancias, pero yo observo es una solución, una mezcla homogénea de sus componentes. Y en el zumo de naranja lo mismo. Yo observo es una mezcla, digamos, de sus componentes. Entonces, ahí estamos viendo qué es una solución en estas tres imágenes. Ese es el tema, como les digo, que vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea? Ahí observamos varios ejemplos. Ya vimos cuáles son las características de las mezclas homogéneas. Primero, que sus componentes se mezclan completamente. Segundo, que se forma una sola fase. Y tercero, que sus componentes no se pueden observar a simple vista. Las mezclas homogéneas, las características son lo contrario. Forman más de una fase, se pueden ver sus componentes a simple vista, ¿no es cierto? Y yo puedo identificar cuáles son esos componentes que forman esa fase sin necesidad, digamos, de probarlos. Entonces, tenemos en estos ejemplos las mezclas heterogéneas. En la primera imagen tenemos la mezcla de arena y agua. Entonces, yo puedo observar sus componentes. La arena que se deposita en el fondo y el agua. Tenemos otra mezcla heterogénea en este caso, como por ejemplo el aceite y el agua, que son mezclas heterogéneas. Moneda en aguas. Podemos ver sus No se le componentes. entiende. ¿No me escuchan? ¿Me están escuchando? Tiene interferencia, profe. Ya, espere, me voy a ubicar en otra Se parte. le escucha entrecortado, profesora. Bueno, ya, un momentito. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, señora. Señora. ¿Ahora me escuchan? Sí, señora. Es que parece que la señal como que está un poquito regular. Nuevamente les voy a compartir pantalla porque me había sacado del... Bueno, entonces estamos acá en esta diapositiva donde estamos mirando las diferencias entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces, aquí observamos que las mezclas son uniones físicas de sustancias donde la estructura de cada sustancia no cambia y sus propiedades químicas se mantienen. Sin embargo, las proporciones entre sus componentes pueden variar y estos pueden ser separados por procesos físicos.
Y aquí obtenemos entonces los dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿sí? Entonces, ¿por qué miramos o recordamos que es una mezcla heterogénea, aunque no lo vamos a trabajar, digamos, en este tema, para poder identificar cuál es la diferencia con respecto a las mezclas homogéneas? Porque dentro de la actividad que yo les dejé, ahí van a aparecer, digamos, ¿cómo pueden ustedes identificar una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea? Por eso digamos que les estoy como recordando esta parte. Aunque eso ustedes ya lo han venido o ya lo trabajaron en algún grado anterior. Pero les estoy nuevamente recordando. ¿Alguien se acuerda? Por favor, la persona que tenga el audio prendido, lo apagamos. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Chicos. ¿Nadie se acuerda? Eso ustedes creo que lo trabajaron en los años anteriores. ¿Nadie? No, señora. Bueno, ¿qué es un elemento? Es una sustancia pura que está formada por la misma clase de átomos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿En dónde encontramos los elementos? En la tabla periódica. Entonces, todos los elementos que encontramos allí tienen unas características. Están formadas por la misma clase de átomos. Por ejemplo, el sodio, ¿de qué está formado? De átomos de sodio. El aluminio, de átomos de aluminio, y así sucesivamente. Pero cada uno de esos elementos presenta, digamos, un símbolo. Acá tenemos algunos ejemplos. El sodio, su símbolo es Na. El aluminio, Al. El cobre, Cu. Entonces, todos estos elementos los encontramos en la tabla periódica. ¿Un compuesto qué es? Es la unión de dos o más elementos. Entonces, si yo uno algunos de esos elementos, voy a formar algunos compuestos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar esta es la fórmula química del azúcar. Está compuesto por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. El siguiente compuesto, el agua. Hidrógeno y oxígeno. El alcohol, hay varias clases de alcohol. Aquí tenemos un ejemplo de ellos que es el metanol, CH3OH. El butano, tenemos su fórmula química C4H10. El amoníaco, tenemos su fórmula química NH3. El ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Cuántos elementos está formando el compuesto ácido sulfúrico? ¿Qué elementos están formando? Que fue el que acabé de decir, H2SO4. ¿Quién me dice? Por hidrógeno, azufre y oxígeno. Exacto, está formado por 3 elementos. Y el último, en este caso, el dióxido de carbono, que está formado por carbono y oxígeno. Entonces, ¿cómo yo diferencio un elemento de un compuesto? ¿Quién me dice? Porque un elemento está compuesto por sí mismo y el compuesto por varios elementos. Exacto. Entonces, un compuesto está formado por la unión de 2 o más elementos, y un elemento, como les decía, una sustancia pura que está formada es por la misma clase de átomos. El sodio formado por átomos de sodio. En cambio, por ejemplo, el agua está formado por hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Pero para poderlos identificar, yo les he colocado en la guía, digamos, como el símbolo tanto de los elementos como de la fórmula de los compuestos, para que ustedes puedan identificarme cuáles son elementos y cuáles son compuestos. Ya adentrándonos un poco al tema que nos corresponde a lo de las soluciones, si ustedes han leído la guía, una solución tiene 2 componentes. Aquí miramos en esta parte de acá. Dice, una solución química está formada por un soluto y un solvente. ¿Qué es el soluto? Es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto es la sustancia que se disuelve. En cambio, el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, por lo tanto es la sustancia que disuelve. En esta imagen que tenemos aquí, tenemos el ejemplo del azúcar y el agua. El azúcar en este caso vendría a ser ¿quién? El soluto, y el agua es el solvente.
Casi siempre la gran mayoría de las soluciones químicas, el solvente es el agua y se le ha denominado el solvente universal. Solvente universal porque es el que casi siempre se utiliza para la formación de soluciones. Y en casi siempre, o en la gran mayoría de las soluciones, el solvente es el de mayor cantidad. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una limonada, ustedes para hacer una limonada necesitan de agua, necesitan de limón y necesitan de azúcar. Pero la mayor cantidad de la cual necesitan para formar esa solución, ¿cuál es? El agua. El agua, ¿no es cierto? Porque si le echo mucho azúcar, ¿qué va a pasar? Queda dulce. Queda supremamente dulce. Entonces, de soluto, que en este caso sería el azúcar, pues no se necesitaría mucha cantidad. Entonces, por eso en las soluciones, el soluto casi siempre es la sustancia que aparece en menor cantidad y el solvente es la que aparece en mayor cantidad. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Cuáles son los componentes de una solución química? En este caso, siempre el soluto y el solvente son lo que forman una solución. Pero resulta que cuando hablamos de solución también hablamos de la concentración de una solución. ¿De qué depende la concentración de una solución? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué dependerá la concentración de una solución? Del agua, ¿no? ¿De cuál? De la sustancia. Acabamos de ver cuáles son los componentes de una solución y dijimos el soluto y el solvente. ¿De cuál de esas dos componentes dependerá la concentración de una solución? ¿Del soluto o del solvente? Del soluto. Del soluto. Exactamente, del soluto. Porque casi siempre en la solución el solvente casi no varía mucho, casi siempre se trabaja, digamos, en 100 mililitros de agua o en 200 mililitros de agua, y quien varía es la cantidad del soluto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde la variación de color me permite identificar la concentración de esa solución. Cuando el soluto está en menor cantidad, se dice que está, digamos, diluido, pero cuando la concentración de soluto en una solución es mayor, se dice que está muy concentrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen, volvemos al ejemplo de la limonada, le echan mucho soluto, es decir, mucho azúcar. O sea, está muy concentrado el azúcar en la poca cantidad de agua que ustedes le echaron. Para disminuir esa concentración de soluto de azúcar, ¿qué tendrían que hacer? Echar más agua. Exacto. Aumentar la cantidad de solvente, que en este caso sería el agua. Toda esta información que yo les estoy dando está en la guía, sino que se las estoy explicando como para que entiendan de qué se trata el tema. Entonces dice, la concentración de una solución, que en química se simboliza con corchetes, es una medida de la cantidad de soluto disuelto en una cantidad fija de solución. Cuanto más soluto se disuelva, mayor será la concentración de esa solución. Como dice, cuanto mayor soluto, digamos, se eche, por así decirlo, mayor será la concentración de esa solución. Es decir, la concentración en peso de una solución es la relación entre la cantidad de soluto en gramos sobre el volumen de la solución en litros. Cuando ya empecemos a trabajar, que eso de pronto va a ser probablemente en la siguiente guía, vamos a empezar a trabajar ya unidades de concentración que se trabajan en gramos sobre litros dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces aquí podemos encontrar que las soluciones, de acuerdo a su concentración, podemos decir que son no saturadas, y dentro de las no saturadas podemos indicar que son diluidas o concentradas. Cuando hablamos de diluidas o concentradas es cuando el soluto no sobrepasa la cantidad de solvente que hay en esa solución. Cuando hablamos de una concentración o de una solución saturada es cuando hay la máxima cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente. Y cuando hablamos de una solución sobresaturada es cuando se pasa la cantidad de soluto en una cantidad determinada de solvente. ¿Eso qué quiere decir? Aquí vamos a mirar una imagen.
Aquí tenemos una cantidad de soluto. Cuando la solución es diluida, pues casi digamos que no varía mucho el color ni siquiera del solvente porque la cantidad de soluto es muy mínima, es muy pequeña. Cuando hablamos de una solución concentrada, va a aumentar un poco ese soluto, pero no sobrepasa la cantidad del solvente. Pero cuando hablamos de una solución saturada, es la máxima cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando de 100 mililitros de agua, la máxima cantidad de soluto que disuelve esa cantidad de agua es más o menos aproximadamente de 34,5 gramos, por ejemplo, de sal, si estamos hablando del soluto de sal. Si yo sobrepaso esa cantidad, ya estoy formando una solución sobresaturada. Y en el fondo del recipiente voy a observar la cantidad, digamos, de sal o del soluto que no se está disolviendo. Dígame, Haider, que levantó la mano. ¿Va a hacer alguna pregunta? Si hasta el momento hay alguna pregunta, pues me pueden decir para poder explicar y no continuar. Esta información que yo les estoy mostrando acá de que es una solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, se encuentra en la guía, sino que aquí les estoy mostrando a través de imágenes de pronto cómo se forma o cómo se puede observar una solución diluida, concentrada, saturada, y la sobresaturada sí es más fácil de identificar porque en el fondo se observa la parte del soluto que no se ha disuelto en el agua, ¿sí? También podemos encontrar que hay soluciones según el estado físico en que se encuentra. Esta tablita la encuentran ustedes también en la guía. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, disoluciones gaseosas o soluciones gaseosas. Cuando hablamos de disolvente es el mismo solvente, ¿sí? Entonces, y aquí observamos el soluto. Cuando tanto el disolvente como el soluto, los dos son gases, se forma una solución gaseosa, como por ejemplo el aire. El aire es una solución gaseosa en donde se mezclan varios gases. ¿El aire de qué gases está formado? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿El aire de qué gases está conformado? CO2. ¿De cuál? De CO2. De dióxido de carbono, ¿qué más? Oxígeno, nitrógeno. Como todos son gases, se está formando el hidrógeno. Todos son gases, se forma una sola solución, que en este caso toda la solución es gaseosa, ¿sí? Otro ejemplo podemos observar disoluciones líquidas, donde el solvente es líquido y el soluto es gas, como una bebida gaseosa, donde en agua se combina con dióxido de carbono para formar la bebida gaseosa. Chicos, nos quedan por ahí unos 10 minuticos, nos volvemos entonces cuando se cuelgue, nos volvemos a conectar a través del mismo enlace que ya igual vamos a terminar. La solución, disolución líquida. Hay varios tipos, digamos, de disoluciones. Cuando los dos son líquidos, tanto el solvente como el soluto es líquido, por ejemplo, el vinagre. Aquí, ¿qué sustancias se han mezclado, digamos, para formar el vinagre? El ácido acético en agua. Los dos son sustancias líquidas, por lo tanto, forma una solución líquida. Otra solución que también le forma una disolución líquida, pero en este caso el disolvente es líquido y el soluto es sólido. Por ejemplo, los océanos. En los océanos encontramos sales disueltas en agua. Es como si lo mismo que formáramos sal con agua, ¿sí? El solvente es el agua y el sólido o el soluto sería la sal, que es sólida, pero cuando la mezclamos queda la disolución de forma líquida. Otras disoluciones pueden ser sólidas. El disolvente es sólido y el soluto es líquido, como la amalgama, el mercurio en oro. El mercurio es líquido y el oro está en estado sólido. Otra disolución sólida que se forma es cuando el disolvente es sólido y el soluto también, como las aleaciones. El estaño y el cobre, que en este caso tenemos el ejemplo de las monedas también, y de algunos recipientes como las ollas, que son aleaciones donde las dos sustancias son sólidas y la solución entonces es sólida. Aquí tenemos un ejercicio.
para solucionarlo entre todos. Vamos a mirar de estas sustancias que encontramos ahí, cuáles son elementos, cuáles son compuestos, cuáles son mezclas homogéneas y cuáles son mezclas heterogéneas. Entonces, ¿quién me colabora por ahí? Chicos. ¿El granito qué será? ¿Si estamos ahí o no fuimos? Compuesto. ¿Será un compuesto? De acuerdo, acabamos de ver que era un elemento, que era un compuesto, que era una mezcla homogénea y que era una mezcla heterogénea. Un elemento. ¿Alguien más está de acuerdo con quién fue el que habló? Mariana Cortés. Mariana. Observemos la imagen. Ahí la imagen, digamos que no observamos algo homogéneo, ¿no es cierto? Porque yo puedo observar un color blanco y como una especie de color gris con negro, ¿sí? El granito, digamos, se han formado por rocas volcánicas y es lo que forman algunas rocas. Y está formado por minerales y otras sustancias. O sea que puede ser, es un compuesto. Recordemos que los compuestos tienen estructuras moleculares mucho más, digamos, establecidas y que está formada por compuestos, por elementos. El granito es una mezcla heterogénea de varios minerales, ¿sí? Y además que en su estructura, si observamos aquí la imagen, observamos de forma heterogénea porque yo puedo observar como sus componentes, o si no sé de qué está formado el granito, al menos veo, digamos, varios colores. Entonces es una mezcla heterogénea. ¿El jugo de naranja qué es? Homogéneo. Una mezcla homogénea, ¿no es cierto? Sé que es jugo de naranja porque está ahí escrito, pero si de pronto podría ser jugo de mango, ¿sí? Pero si yo lo pruebo ya puedo identificar a través del sabor de qué se trata, pero yo no puedo observar como sus componentes a simple vista. ¿El azufre qué será? Elemento. Es un elemento. ¿Lo encontramos en la tabla periódica o no? Sí, sí. ¿Quién se acuerda el símbolo del azufre? ¿Cuál es? S. La S, muy bien. ¿Las monedas qué serán? Un compuesto. ¿Un compuesto? ¿De qué elemento están formadas las monedas? Yo les acabé de mostrar un cuadrito, a ver si me puede volver, donde me dice que un tipo digamos, de solución son las aleaciones. En este caso, las monedas son aleaciones, ¿sí? Puede ser entre cobre y oro, o de varios elementos, pero en este caso es una Aluminio mezcla. también. Es una mezcla homogénea, ¿sí? La calcita, ¿qué será? Un compuesto. Un compuesto. Ahí está su fórmula, miren, calcio, carbono y oxígeno. El oxígeno, el gas oxígeno, ¿qué será? Una mezcla homogénea. ¿El oxígeno es una mezcla? No, perdón. Elemento. Un elemento porque lo encontramos en la tabla periódica. Y esa es la fórmula química que es O2. El sulfato de cobre. Compuesto. Un Elemento. compuesto. Ahí está formada por la unión de 3 elementos, el cobre, el azufre y el oxígeno. Y la sal en agua. Heterogénea. Será Homogénea. homogénea. Ya si yo le echo mucha cantidad, aumento la concentración de soluto, en este caso que es la sal, ¿sí? Por ejemplo, vemos ese vaso. Yo le echo una cucharadita y ustedes revuelven, la sal se va a disolver. Entonces voy a formar una mezcla homogénea. Pero si yo le echo bastante cantidad de soluto, en este caso de sal, y por más que ustedes le revuelvan y le revuelvan, en el fondo queda parte de ese soluto, ya no va a ser una mezcla homogénea, sino va a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué va a ser una mezcla heterogénea en ese caso?
Porque el agua también cambia de color con la sal. Porque es que se puede ver Porque una las parte de sus sustancias son más componentes. densas. No, y porque se puede ver una parte de sus componentes a simple vista, que se ve en el fondo. Lo que ya no se puede disolver queda en el fondo. Entonces ya ahí sí se forma una solución sobresaturada, ¿sí? Porque se puede ver al menos una parte de esos componentes en el fondo del vaso. Pero en este caso, que es una cucharadita de sal en un vaso de agua, estamos formando la mezcla homogénea. Pero cuando ya me paso, aunque sigue siendo una mezcla homogénea, pero es sobresaturada y yo puedo ver parte de la sal que no se va a mezclar más. Por más que usted le disuelvan y le disuelvan o le revuelvan con la cuchara, no se va a disolver más. ¿En qué momento sí se podría disolver esa sal? Cuando de pronto cambie la cantidad de Echa más agua. solvente, exacto. Cuando yo cambie la cantidad de solvente, muy probablemente sí se va a disolver esa sal. Cuando se cambie la cantidad de agua. Chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a explicar la guía, pero entonces ya quedan 2 minutos. Entonces vamos a cortar aquí para ya explicarles la guía que yo les coloqué para el desarrollo porque hay una pequeña práctica de laboratorio que ustedes deben hacer. Entonces se van a desconectar, por favor, y vuelven y se conectan para poderles explicar entonces la guía, por favor, ¿listo? Entonces nos vamos desconectando y vuelven y se conectan, por favor.